Bueno, el tema del que hablaré es por demás interesante, sin duda alguna, porque tiene que ver de cómo los jóvenes mexicanos, algunos, tuvieron un choque cultural de tal magnitud que se vieron en la necesidad de conformar grupos donde no solo pudieran sentirse identificados, sino que además pudieran establecer redes de protección. Esta realidad hasta el día de hoy, de una u otra forma, nos afecta. ¿Por qué? Porque vivimos en California. California se podría decir que es de las capitales mundiales de las pandillas. Incluso, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, más de 1,300 pandillas existen, solo en el condado de Los Ángeles, según esta información del LAPD, que es el Departamento de Policía de Los Ángeles. E incluso aquí se han gestado en California se han gestado las más conocidas, las más como importantes. Están, por ejemplo, aquí en San Bernardino, aquí nacieron los Hell Angels, en West Covina nacieron los Mongols, la Mara Salvatrucha incluso nace en Los Ángeles, o la mafia mexicana que nace en el monte o Whittier. Al haber tantos grupos étnicos en California, casi como en Nueva York, pues es una de las razones, y además que viven en un contexto de pobreza, es así como se van gestando estos grupos. Como se darán cuenta, pues y como ya hemos puesto, pues estaré hablando de los cholos. Aquí algunas imágenes, algunas de las evoluciones que han tenido. Digamos, ahorita si ustedes ven a un cholo hoy en día, pues no es el mismo que hace en los 60s, en los 70s, ¿no? Aquí pueden ver algo de las evoluciones que han tenido. No me meteré en líos si los cholos son buenos o malos, eso como estudiante de antropología no me compete, no puedo hacer un juicio de estas magnitudes, menos a priori. Más bien trataré de hacer un acercamiento de esta realidad que existe aquí en California y que tiene que ver con nosotros, que esa es la intención, ¿no? En pocos minutos es imposible hablar, digamos, de este tema tan complejo, así que tocaré de 4 a 5 puntos, que estaré hablando del contexto social, cómo es que se desarrollan los cholos específicamente, sus antecedentes más cercanos, que son los pachucos, la pandilla como grupo de autodefensa, esta es una hipótesis que en realidad yo tengo, su perfil socioeconómico y por último, y si da tiempo, pues algunos de sus propios códigos de lenguaje y cultura que se va desarrollando o que van desarrollando. ¿Cuál es el contexto social? Bueno, hay que irnos a la época, 1939, está ya la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, aparte Estados Unidos trataba de lidiar con una crisis económica demasiado fuerte. ¿Qué sucede aquí? Que muchos hombres, emigrantes europeos, son enviados al frente de batalla en Europa, estaba la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres se dedican a trabajar en las grandes fábricas, había un desempleo bárbaro, entonces, pero sí existía la infraestructura, entonces muchas mujeres son enviadas a trabajar en la producción y maquilación de armas. ¿Y qué sucede con el campo? El campo queda completamente solo. Alguien tiene que estar produciendo, porque incluso para que se den una idea, más o menos, mientras un japonés tenía 30 kilos de comida, un americano estadounidense tenía 1 tonelada de comida en Europa, en el frente de batalla. Entonces, ¿cómo se lograba toda esa producción? Este país necesitaba producción, no había la mano de obra suficiente, invitan a gente de otro país, especialmente a México, a los mexicanos deciden venir, la oferta era demasiado tentadora, iba a haber mucho empleo. No estoy diciendo que no existieran aquí los mexicanos, ya había, pero no había en las grandes cantidades como las que empezó a llegar en ese momento. Una de las razones por las que este país tomó a México era porque todo esto era un campo despoblado, no había casi familias, no había casi mexicanos, había mexicanos pero eran muy pocos. Entonces de ahí los toman, ellos se vienen y es así como empiezan a llegar todas estas personas. Esta es una foto para que se den una cuenta. En esta foto, en alguna parte, no sé en cuál, está mi abuelo. Esa la tomé del álbum familiar. Mi abuelo fue, digamos,
de esas generaciones que vinieron a trabajar en el campo. Y bueno, ahora imaginemos en aquel momento también de estas personas que traían a sus familias, que ya empezaban a tener hijos. Digo, una cosa lleva a otra, llegan personas y con el tiempo esas personas se multiplican. Ahora imaginemos la escena también de que estas personas trabajaban de lunes a viernes, de lunes a sábado, 13 horas aproximadamente, y algunos hasta lunes a domingo. Digo, los derechos laborales en aquella época no eran como los derechos laborales en este momento. Por lo tanto, pues los jóvenes no eran atendidos por sus padres 13 horas, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Pues no te da tiempo de poder atender a tus hijos de la manera adecuada. Los educaban como en México, pero aquí es otra realidad. Aquí cada país representa un contexto social completamente diferente. Así que los padres con poca instrucción, y además había otra cosa que los papás empezaban a padecer, digamos los abuelos, los padres de los pachucos, era que se empezaron a avergonzar de su propia etnicidad. ¿Por qué? Porque había gente que los discriminaba porque no aprendían con la rapidez que se requería el inglés. Entonces empezaron a ser discriminados por su propio idioma. Que esto no fue exclusivo de los mexicanos. Digo, los italianos cuando recién llegaron fueron discriminados. Incluso los mismos irlandeses que llegaron aquí huyendo de un hambre que padecieron, se les acabó la siembra. Solamente en Irlanda sembraban papa, cayó un hongo, se acabó la papa, y todos esos inmigrantes, eran 8 millones, 4.5 millones de irlandeses se vinieron a este país, los que no murieron, huyendo del hambre. O sea, llegaban con una mano adelante y otra atrás porque no tenían ni dinero ni nada, y fueron discriminados. Bueno, la misma situación, que es un fenómeno social que suele suceder muy a menudo además en este país, que los inmigrantes que llegan antes discriminan a los inmigrantes que llegan después. Pues bueno, ese fenómeno social empezaron a padecer muchos de los mexicanos, y pues todo eso se refleja en la educación a los niños. Los papás trataron de que sus hijos no sufrieran esa discriminación que ellos habían sufrido, y procuraron que solo aprendieran inglés y no español. ¿Qué sucede aquí? Que se rompe un puente comunicacional donde los padres y los hijos no se podían comunicar ya. Además, ¿no? Y además de que pues los padres también, teniendo esa poca instrucción, hay que tener muy presente esa parte, ¿no? De que tenían una baja instrucción académica. Por lo tanto, las metas aspiracionales eran pues solamente a terminar la preparatoria y pues meterse a trabajar. Pero además los jóvenes tuvieron un choque cultural, y es así como nacen los pachucos. Bueno, aquí pongo algunas fechas que no importan. Bueno, el Spanglish y otras mezclas. Ellos conjugaron muchas de las culturas. Esto es digamos, el estereotipo del pachuco. El pachuco los pachucos nacen oficialmente, según ellos, el 2 de agosto de 1942. Ya había pachucos antes que eso, solo que ellos toman esa fecha. No sé cuál sea la razón, eso en alguna entrevista me lo comentaron, no se me ocurrió la pregunta, pero bueno, ellos solían ir a los salones de baile, porque los salones de baile usualmente, pues al haber tanta mujer americana, caucásica, sola, porque sus esposos estaban en el frente de guerra, solían ir también a los mismos salones de baile de los pachucos, y ahí nada más ellos eran famosos porque bailaban muy bien, eran muy animados, es otra cultura completamente diferente a la sobria, a la conservadora de los europeos. Ellos usaban, pues bueno, pantalones arriba de la cintura, tirantes, que no se ve aquí, el sombrero, zapato cubano con suela italiana, las grandes cadenas, y bueno, el tipo de ropa se llama suit, es así como le llaman. La mayoría ellos no aspiraban a ir a la universidad,
no estaba dentro de la realidad social en la que ellos vivían, así que se conformaban con estudiar la preparatoria o high school, como aquí le dicen, y en algunos casos pues tomar algunas instrucciones adicionales para poder laborar en centros comerciales o donde fuera, ¿no? Pero ya con ciertas instrucciones ya podían aspirar a ser managers o gerentes o encargados de alguna empresa. Y una de sus herencias que nos dejaron fue su Spanglish. Voy a poner un ejemplo de cómo era que hablaban, para que se den una idea. Es un poco similar de cómo hablan hoy en día, pero a ver si se escucha. No todo. ¿No se escucha? Sí, porque es bastante. Ok, a ver, voy a tratar. Oh. ¿Escuchó algo? A ver. ¿Qué pues, güey? What the hell's going on? City's cracking down on pachucos, carnal. Don't you read the newspaper? Death awakens, sleeping home. As soon as Uncle Sam finds out you're in jail again, pues ya estuvo. Unfit for military duty because of your record. Bueno, de este grupo, justamente de este grupo y de la mezcla de nuevas realidades, nace el grupo que es el que nos interesa. Son los cholos. Digo, nada sucede por generación espontánea, eso hay que recordarlo. Un hecho lleva a otro, eso es la ley. La generación espontánea, desde que apareció la ciencia, dejó de existir. Bueno, ¿cuál es? Los cholos posiblemente, no sé muy bien el origen, posiblemente venga del náhuatl. Cholo significa en náhuatl, xoloxcuincle, ¿no? Pero bueno, cholo significa sirviente, pero también puede ser que venga de Perú, que la palabra cholo significa joven. Yo me inclino más por lo de Perú que por lo de México. No creo que ellos mismos se autodenominen en forma peyorativa. Los cholos nacen en los 60 con fuertes influencias de los pachucos. Los cholos, al igual que los pachucos, padecen de una cierta marginación social. Su nivel académico es precario, desgraciadamente, y la mayoría suele tener la preparatoria o high school, al igual que los pachucos. Sin embargo, ellos suelen ser creativos, inteligentes y también astutos, demasiado astutos. Esta es la parte importante, y no es discriminatorio lo que voy a decir, sino a final de cuentas estoy siguiendo algunos de los lineamientos que otros psicólogos sociales han hecho sobre el ambiente social. Ellos provienen usualmente, no todos, no quiero generalizar, no es mi tarea, vienen de ambientes sociales disfuncionales, es decir, vienen de familias con problemas, desintegradas algunos, viven de clases sociales bajas, viven en guetos. ¿A qué me refiero cuando digo que viven en guetos? Los guetos son los suburbios marginales donde vive un cierto o algunos ciertos de grupos étnicos que son discriminados por las clases más altas. Esos son los guetos, y muchos cholos provienen de esas zonas, ¿no? Además, esto siguiendo pertenecen a las clases sociales. Esto es importante porque, de acuerdo a la psicología social propuesta por muchos teóricos como Miller o Bandura, ellos dicen que los patrones de conducta son aprendidos, y en una área en un área donde hay muchas pandillas, es probable que los jóvenes se hagan pandilleros. Por ejemplo, en un grupo social donde predominan las pandillas, usualmente el porcentaje es de que el 80% se va a las pandillas y el 20% puede ir a las universidades. Y eso que estoy diciendo, un 20% como un nivel muy alto, usualmente es como un 11%, un 7%, en verdad que no es alto, no es nada alto, la mayoría termina en pandillas. Por eso es que el ambiente social
afecta al individuo. Esto es importante para ustedes porque donde se estén moviendo, en los ambientes en los que se estén moviendo, es en los ambientes en los que van a estar creciendo y sus hijos van a aprender eso, porque todo se aprende por imitación, pero eso es psicología social, eso ya lo verán ustedes cuando tomen sus clases. Bueno, otra de las cosas, y esta es una hipótesis mía, el cholo como grupo de autodefensa. Esto es, en alguna ocasión platiqué con Alex Sánchez, él fue uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha aquí en California, y de las cosas que estábamos platicando era, yo le decía, oye, ¿por qué se formaron? Digo, ustedes eran un grupo de rockeros que habían llegado de El Salvador huyendo de la violencia, de una guerra que pues se había dado en aquel país, y ustedes llegan y crean crean otra guerra. Dice, mira, sucede esto, nosotros acabamos de llegar efectivamente huyendo de una guerra en El Salvador, donde el Farabundo Mártir de Liberación Nacional peleaba contra el gobierno. Entonces, cuando llegamos aquí, nosotros llegamos porque la embajada estaba en MacArthur Park, por ahí cerca. Entonces nos íbamos a jugar fútbol al Olympic Park, y cuando no nos molestaban los cholos mexicanos, nos llegaban los Crips o nos llegaban los Bloods y nos molestaban, y cuando no, nos llegaban los de la Hermandad Aria y nos molestaban. ¿Qué terminamos haciendo? Pues bueno, lo que terminamos haciendo es que formamos una pandilla para defendernos entre nosotros. Es así como nace la Mara Salvatrucha. Ya después tomó diferentes ramificaciones. Bueno, en el caso mexicano, no he investigado bien, no hay, al menos los libros que yo he leído al respecto, no hay mucha información, pero supongo que se han de haber unido también como un grupo de autodefensa. Digo, en el 79 se fundaron los Crips y se fundaron también los Bloods, que eran un grupo de afroamericanos que predominaban como pandilla en aquella zona. Hoy en día ya se voltearon las cosas, ¿no? Hoy en día por cada afromexicano hay 4. Por cada afroamericano pandillero hay 4 pandilleros hispanos. Entonces ya son minoría. Una minoría más. Por otro lado, también les llegaban la Hermandad Aria o los inmigrantes europeos. Hay que tenerlo bien en cuenta. Los caucásicos también son inmigrantes y ellos también formaron sus propias pandillas, ¿no? Esto es del Ku Klux Klan. Esto es más como para el extremo este. Ellos nacen después de la Guerra de Secesiones. Ulysses Grant, el 18º presidente de los Estados Unidos, decide destruir esa agrupación, pero pues no lo ha logrado. Hoy en día sí ya no existe, ¿no? Y bueno, y por último, creo que ya el tiempo se me acabó. Iba a hablar un poco sobre los códigos, pensaba ponerles un video, pero mejor. Bueno, en un minuto, ¿qué puedes decir? Ok, voy a poner el video. Bueno, esto es un poco, digamos, del lenguaje que tienen no verbal. Cuando me refiero al lenguaje no verbal, no me estoy refiriendo, por supuesto, a todo lo que no tiene que ver con la forma de hablar. Ustedes los ven y aquí hay una serie de lenguajes, una serie de códigos que ellos dan. Por ejemplo, la cabeza rapada, ellos se sienten como guerreros. Entonces, cuando traen la cabeza rapada y traen todos sus insignias, pues están diciendo a qué ejército pertenecen. Pero lo que yo más quisiera ponerles es un video. Voy a poner nada más unos cuantos segundos. Este video es Kid Frost, algo se llama el cantante. Pero más que nada más es para que vean la forma de vestir en los 90, cómo ha variado. Mucho del pues de lo que podríamos considerar estereotipo, arte, los grafitis en las paredes, el lenguaje, todo el lenguaje no verbal. Incluso ahorita por eso le bajé el volumen para que puedan ver pues los códigos, las insignias que ellos tienen, sus conceptos de belleza también, sus conceptos de hombría. Eso todo es importante, y por supuesto toda la mezcla de culturas, ¿no? Desde la cultura prehispánica, se puede ver aquí, hasta lo que es la cultura también europea, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven a estos cholos,
pues toda la influencia del pachuco, el sombrero, los lentes, el corte de barba y bigote. Entonces, pues bueno, ese video si lo pueden ver después, es de Kid Frost, lo pueden hacer, digo, para complementar esta parte. Bueno, con esto concluyo. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Preguntas. No, que vaya. Preguntas, señores. Okay. ¿En dónde consigues toda esa información, como dices que hablaste con uno de los principiantes de la Mara Salvatrucha? Oh, bueno, es que soy periodista. Ah, Entonces, usualmente sí tengo un programa en radio y me dedico a hablar con gente que es parte de la contracultura hispana, ¿no? Corresponsales de guerra, religiosos, gente que pertenece a pandillas, no es la única, y bueno, de ahí voy sacando la información, porque a veces no la encuentras tan fácilmente, ellos te lo tienen que decir. A mí me interesaría preguntarles qué es lo que ustedes se sienten, qué es lo que en realidad se sienten, que se sienten hispanos, se sienten chicanos, se sienten mexicanos, se sienten americanos. mexicana. Es como una mezcla de todo, junto. Todo porque aunque seamos mexicanos o salvadoreños o lo que sea, de todas maneras todos estamos juntos y somos amigos, y entonces ya es una mezcla de todo. Y referente a su propia etnicidad, por ejemplo, aquí es algo bien curioso, porque hay gente que quisiese parecerse a otro grupo étnico y olvidar su cultura, ¿no? Es como una aculturación. Pero por otro lado está otras personas que dicen, ok, esta es la parte en la que yo estoy, y con mi diferencia puedo convivir con todos los demás sin dejar de ser yo. Ahí sería, bueno, pues quizás sería una pregunta que tal vez no me puedan responder, porque eso es más pregunta hacia ustedes mismos, ¿no? Y es difícil para muchos, yo me considero, claro que sí, 100% mexicana, pero yo creo que para muchos de ustedes lo que pasa es, señores, porque han crecido en este país, muchos de ustedes hablan inglés más que español, entonces a veces es difícil identificarse porque viven en este país, hablan en inglés, tienen amigos de otras culturas, pero también a veces hay esa conexión con la cultura de sus padres y a veces es difícil para ellos identificarse, porque tú le puedes preguntar a un estudiante, pues no, sí me considero mitad y mitad, ¿verdad? Pero es por eso, pero es lo bonito de la cultura, ¿no? De que todavía mantengan esas raíces y que estén orgullosos de dónde vienen sus padres o sus abuelos, o estamos como tercera, cuarta generación a veces, ¿no? Que me dicen mis estudiantes, maestro, es que yo nunca aprendí español porque nunca lo hablamos en casa porque mis padres nacieron aquí. Entonces, el mantener el idioma y mantener parte de la cultura es importante para que ustedes en un futuro a esos niños que piensan tener, ¿verdad?, les inculquen el mismo valor. Y sobre todo que están en una parte ahorita de que ya están a un paso de irse a la universidad. Usualmente las generaciones son así. Si un padre estudió la high school, pues es más probable que un hijo vaya a la universidad y termine una licenciatura, y hasta ahí se quedan. Pero ya después el hijo de que fue tomó del padre del hijo estudiante que llegó hasta la licenciatura, se va a saltar hasta la maestría y al doctorado. Entonces hay algunos grupos étnicos que ya tienen un poco más ventaja en cuestión de tiempo que nosotros, que llegaron aquí, pero esto va a ir sucediendo. Sus hijos van a ir después, van a tomar un grado más arriba de ustedes. Ese es el porcentaje usualmente. Y eso es lo que se espera, ¿no? Siempre hay que esperar. Eso es lo que suele suceder. Que nosotros, ¿no? Pues bueno, con esto creo que concluimos.